también dentro del procedimiento de selección, lo clásico que siempre pasa que es la nulidad de procedimiento de selección, ¿no? Pueden avanzar hasta, de repente ya tengo la buena pro, pero encuentran algún vicio, algo que ha pasado durante el procedimiento de selección y se puede solicitar la declaratoria de nulidad. Y cuando tú declaras la nulidad, se retrotrae el procedimiento de selección hasta una determinada etapa. O sea, se puede decir que retrocedes, ¿no? Y todo lo avanzado es nulo, ¿no? En eso consiste la nulidad de procedimiento de selección, ¿no? ¿Y en qué caso se da la nulidad de procedimiento, ¿no? Se dan bueno, contra actos administrativos, ¿no? Por ejemplo, actos dictados por un órgano incompetente. Imagínense que haya aprobado las bases de procedimiento de selección un funcionario que no le corresponde, ¿no? De repente aprobó es un ejemplo, ¿no? Aprobó el jefe de logística de repente un expediente de contratación y resulta que no tiene la competencia, sino el competente para poder aprobar el expediente de contratación de repente era el jefe de administración, ¿no? O de repente han aprobado las bases el jefe de administración y resulta que el competente era el secretario general, ¿no? De la entidad. Entonces, a eso se refiere, pues, es nulo un procedimiento de selección contra, o sea, actos, ¿no? Que hayan sido editados por un órgano incompetente, por un funcionario que no tenía la competencia para poder aprobar ciertos actos administrativos, ¿no? O puede ser que cuando contravengan las normas legales, ¿no? Hemos visto en las sesiones anteriores que, por ejemplo, para que hay por ejemplo que hay ciertos por ejemplo ciertos factores de evaluación o de repente ciertos procedimientos de selección que se tiene que cumplir, pues en el cual te dicen, por ejemplo, tienes que, cuando son bienes, servicios y obras, tienes que calificar a 2, y en lugar de calificar a 2 postores, yo califico solamente a 1, ¿no? Entonces ahí estoy yendo contra la norma, ¿no? O puede ser que en lugar por ejemplo, de utilizar una base estandarizada para una licitación pública, resulta que yo utilizo para este procedimiento de selección unas bases estandarizadas para una adjudicación simplificada, ¿no? Entonces, por esos errores, contra ¿por qué? Porque en el mismo reglamento te dice de que tienes que utilizar las bases estandarizadas que corresponden a cada procedimiento de selección. Entonces, por ese error, se podría declarar la nulidad de procedimiento de selección. ¿Por qué? Porque están contraviniendo normas legales. Por ejemplo, otra nulidad de un procedimiento de selección puede ser que yo elaboro unas bases, estamos hablando de una supervisión de obras, y resulta que en las bases se tiene que señalar pues cuál es el límite inferior, ¿no? O sea, cuál es el límite inferior, el 90% del valor referencial, tu valor referencial, y tiene que señalar el 110% respecto de tu valor referencial. Entonces tiene que señalar esos 3 montos. Puede ser que el monto que por error como comité he señalado pues el 90% del valor referencial, ese cálculo aritmético de repente he señalado pues un monto, era 90 y yo le he puesto de repente 89.80. Entonces, obviamente no representa el 90% del valor referencial. Entonces estoy señalando un monto que es inferior al límite del valor referencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy contraviniendo a la norma legal, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando adviertan en cualquier etapa de procedimiento de selección, podrían declarar la nulidad de ese procedimiento de selección, ¿no? O cuando contengan un imposible jurídico, o de repente prescindan de las normas esenciales de procedimiento. En el procedimiento ustedes saben que hay una etapa de registro de participantes, formulación de consultas y observaciones. Puede ser que yo como comité de repente no absuelva ninguna consulta y observación, y de frente pues puede ser que yo integre las bases, ¿no? Entonces eso no estaría cumpliendo con el procedimiento establecido para este procedimiento, ¿no? Entonces ahí también sería causal de una nulidad del procedimiento de selección, ¿no? O puede ser cuando se prescindan de la forma prescrita por la norma aplicable, ¿no? Por ejemplo, te dicen si va a ser un servicio de una consultoría en general y va a ser brindado este servicio por una sola persona, debería ser pues una selección de consultores individuales, y resulta que en lugar de convocar ese procedimiento de selección, de repente yo convoco otro procedimiento que sea una adjudicación simplificada. Entonces ahí también no estoy pues observando pues lo que está escrito pues en la normatividad de contratación pública, ¿no? Entonces en ese caso también podría declarar la nulidad de procedimiento de selección. Entonces, toda nulidad de procedimiento de selección
debe ser debe ser aprobado, ¿no? Debe ser es declarado. Las nulidades son nulidades de oficio, ¿no? Y estas nulidades son declaradas por el titular de la entidad, ¿no? O sea, esta facultad es indelegable. ¿Y cuál es la oportunidad, no? Eso se tiene que hacer hasta antes del perfeccionamiento de la buena pro. Hasta antes del perfeccionamiento de la buena pro, yo podría por cualquier error, contravención a la norma, de repente no se cumplió un procedimiento determinado, no se utilizó las bases adecuadas del procedimiento, lo que fuera, hasta antes del otorgamiento de la buena pro, yo puedo solicitar la declaratoria de la nulidad de procedimiento de selección, ¿no? ¿Y cuál es la condición, no? Debe indicarse, y también cuando tú declaras la nulidad de procedimiento de selección, tienes que señalar hasta qué etapa se va a retrotraer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hasta qué etapa vas a retroceder? Tienes que retroceder hasta la etapa en la cual, pues, antes del error, se podría decir, del error o el vicio que se ha cometido, hasta ahí retrocedes, ¿no? Como decir, avanzaste hasta esto, pero cometiste aquí el error, entonces, con una nulidad, todo esto es como si no existiera, es un vicio, y retrocedes hasta esta etapa antes del error, ¿no? En eso consiste la declaratoria de la nulidad de un procedimiento de selección y la indicación, ¿no? Hasta qué etapa se va a retrotraer el procedimiento de selección, ¿no?